Avanzamos la información y le damos la bienvenida a Lucía Bettencourt, que está en el Ministerio del Interior, porque se presentaron cifras sobre violencia de género. Buen mediodía, Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Exactamente, se realizó en este mes de la mujer la presentación de los datos al cierre del 2023 sobre violencia basada en género, también datos de homicidios hacia mujeres y en particular ambos subieron. De acuerdo a los datos presentados por el Ministerio, hay un crecimiento sostenido en algunas de las cifras y según se entiende es también debido a una violencia creciente en la sociedad, según explicaban las autoridades en conferencia. Vamos a ver el detalle, qué sucede con las denuncias de violencia, de violencia de género en el ámbito del hogar. De acuerdo a los datos presentados por el Ministerio, desde los últimos 3 años, en 2021 fueron 39.822, le siguió el año 2022, donde hubo 41.207, y el año pasado se recibieron un total de 43.245 denuncias, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior. Puede haber dos explicaciones, decían las autoridades, que se denuncie más, y eso es algo positivo, pero también, como les decía, mayor violencia a nivel de la sociedad. Por otra parte, se indicaba que en 2023 ese dato de 43.000 denuncias, un 72% corresponden a mujeres, mientras que un 28% de las víctimas o de las denuncias realizadas son a hombres. También hay un detalle, que allí hay denuncias que corresponden a menores de edad, pero que hay que especificar, decía el propio subsecretario del Interior, Pablo Abdala, que hay que ver en detalle qué sucede en ese sentido. ¿Qué pasa con los delitos sexuales, de violencia sexual, abuso y demás? En ese caso, respecto al año anterior, bajaron. Vamos a ver el detalle. En 2021 fueron 3.186, en 2022 fueron 3.372 y finalmente el año pasado fueron 3.328, es decir, hubo un descenso. Respecto al programa de tobilleras electrónicas, hubo un aumento en el último tiempo de cantidad de dispositivos que usan tanto mujeres pero también hombres. En particular, fueron 2.585 en 2021, 2.811 en 2022 y 3.277 tobilleras que están operativas, o también reconexiones de dispositivos en el último tiempo, es decir, al cierre del 2023. ¿Qué pasa con los homicidios hacia mujeres? Se hace un desglose de homicidios en general, que el año pasado hubo un total de 56, pero si se tiene en cuenta violencia basada en género, fueron 23. De acuerdo al detalle del Ministerio del Interior, en 2021 hubo 27 homicidios de mujeres por violencia basada en género, que finalmente la justicia los denomina como femicidios. En 2022 fueron 28 y el año pasado, como les decía, 23 según los catalogados, aunque hay algunos que aún siguen en proceso de investigación para catalogarlos por femicidio o no. Vamos a compartir lo que decía el propio subsecretario del Interior, Pablo Abdala, sobre qué balance se hace con grandes aristas y cómo seguir trabajando en este sentido para que estas cifras, si bien son tomadas de buena manera, que hay más denuncias, por supuesto preocupa la violencia en la sociedad. Creo que las cifras son muy elocuentes en cuanto a que ratifican una realidad, que no ignorábamos esa realidad, que creo que todos con relación a ella hemos tenido ya suficiente evidencia, pero cada vez que se conoce el cierre de un año, desde el punto de vista estadístico, como en este caso el año 2023, y se confirma un incremento con relación al año anterior, y se confirma por lo tanto una tendencia en cuanto al aumento de las denuncias, creo que eso nos reafirma en la idea de que evidentemente tenemos un problema vinculado con la violencia doméstica, vinculado con la violencia familiar, con la que acontece en el ámbito del hogar, que tiene fundamentalmente y mayoritariamente a las mujeres como víctimas, porque estadísticamente está demostrado que es el 75% de las víctimas y de los casos que tienen precisamente a mujeres como víctimas de esos delitos, y que además claramente hay una participación de niños, de niñas y de adolescentes, como el CIPIAB, en este caso que administra el INAU o que gestiona el INAU, lo recoge, que también nos hace confirmar que hay un incremento de la violencia hacia los niños importante y significativa. Con relación a este
tema tenemos que asumir todos la responsabilidad que al respecto tenemos. Este no es un tema de la policía tiene que contribuir, pero la policía llega cuando los hechos ya están consumados y confirma, en definitiva, me parece muy importante señalarlo, más allá de la violencia doméstica, que hay más violencia en la sociedad.